El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101 son las 8:51. Aníbal Díaz. Muy buenos días en este gobierno de la mañana, a este formidable equipo, don Álvaro Albelo, nuestra leyenda, don Willy Rodríguez, Nadir Chaede, don Felipe Romero Sánchez y Daniel García Archival. Reiterar el afecto y la solidaridad con don Rosendo Tavares. En el día de hoy urge el liderazgo político, económico y social establecer el criterio de unidad. Esta crisis, desde el día en el que se anunció al país el primer contagio del famoso italiano que entró a aquel día en el Ramón de Lara siendo un señor y salió de ahí en esa cuarentena todo un muchacho. Bueno, no un muchacho, porque no sé, se oye como un poco malintencionada tu forma de decir las cosas. Él rebajó bastante por esa enfermedad. Recuerda todas las pruebas que se le hicieron, más de 14 pruebas, hasta que dio negativo. O sea que si ese señor perdió tantas libras, no podía salir igual que como entró. Qué pena, no me dejaste terminar porque a eso iba. ¿Por qué malintencionado? Qué bueno, Recuerda que si viene de mí, no puede haber mala intención, colega y hermano. Pido excusa, hermano. Yo lo que iba a decir era, precisamente, que esa cuarentena larga, en la que ese señor que tenía inclusive, como cualquier individuo, tenía temas de que fumaba, tenía otro tipo de situaciones, al estar ahí en un claustro progresivo, aislado, bien atendido, logró salir de ahí restablecida su salud y mejoró sus condiciones base, sobrepeso y los temas pulmonares que se dan con el tema del cigarrillo. A eso era que me iba a referir. Sin embargo, desde ese día hemos estado manejando esta crisis. El Estado Dominicano lo ha estado manejando, como es lógico, el gobierno, pero manejando la crisis en función de medidas de crisis. Y quizás no se ha dado un análisis real de las diferentes soluciones, de cuál ha sido la reacción de resultados de esas medidas. Se ha ido ya por 3 ocasiones, esta será la tercera, se ha dado 2 prórrogas, en la que va y se solicita prorrogar el estadio de excepción para con ello poder darle pie a las medidas que generan conculcación de derechos que solo se pueden tomar en un estado de excepción, como son limitar el libre tránsito, no solo ya interurbano, sino el libre tránsito cuando se ordena a través de decreto que haya una prohibición de que usted pueda salir de su casa. Sin embargo, es tiempo de que el gobierno, la comisión de alto nivel, invita al propio liderazgo político de oposición, al liderazgo empresarial que tan necesario es en este momento. Ahí está en el día de hoy presentando ya el sector turístico propuestas para una supuesta programación de reapertura, sabiendo todo el mundo que el sector turístico será el último en reincorporarse, por razones muy obvias que tienen que ver con el tema de la socialización. Mientras haya distanciamiento, no habrá restablecimiento del sector turístico, porque precisamente el punto fundamental está en aislarse. Al día de hoy, que todavía ya cerca de las 9 de la mañana, 8:55 minutos de la mañana, no se ha dado a conocer si se va a solicitar, pero entiendo que se va a solicitar una prórroga a estas medidas, pero tienen que ir esta vez acompañadas de una reflexión más amplia, de un auscultamiento más amplio de cada una de las consecuencias macroeconómicas de todo este tema. No es posible que todavía estamos tocando el tercer mes. No es posible que todavía hoy no haya un plan encima de la mesa de cómo se va a ir generando la incorporación de sectores
y de subsectores. La informalidad de la microeconomía en el Gran Santo Domingo corresponde a un 60% del ingreso. 2 meses, casi 3 meses, tienen, por ejemplo, los buhoneros que pertenecen a la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional Abudina, reconocida por decreto del presidente Balaguer en el año 1986, una asociación que tiene bordea los 40 años. Estamos hablando de 35 años de fundada, que tiene luchas vividas, que ha generado todo una cadena de cómo la gente en esos sectores de la parte alta de la capital y del Gran Santo Domingo vive de esos negocios, y esa gente está ya bordeando el tercer mes cerrado. ¿Pueden incorporarse de un día para otro? No. ¿Qué vamos a tomar? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Hay que reflexionarlas. Uno bajo ningún concepto pondrá pautas a la autoridad, pero sí puede usted poner encima de la mesa la necesidad. El hecho de que se estudie cuál va a ser el mecanismo. El confinamiento por sí solo, lo acaba de decir ayer el gobierno de los Estados Unidos. El aislamiento y confinamiento por sí solo no es la medida para este tema. Habrá COVID-19, habrá pandemia por los próximos meses. Es un tema al cual tenemos que irnos acostumbrando, así como hemos visto que se ha hecho uso y costumbre la mascarilla en un segmento social. Así tendremos que acostumbrarnos a regresar a la reincorporación productiva con estos niveles de cuidado, con las mascarillas, con el lavado recurrente, con la famosa manito limpia o el alcohol de mano. Pero tenemos que poner la prueba, así entender que la reincorporación paulatina por sectores tiene que darse. Usted no le puede decir por golpe y por raso a esos negocios que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los repuestos de vehículos que ya han estado abiertos, que han ido aperturando, que los cierran y los abren. La autoridad no puede seguirse relajando. La autoridad no puede relajarse. Usted no puede lucir vencido, no puede lucir cansado. La autoridad tiene que ampliar el foco de análisis de este tema e ir produciendo una ruta crítica de reincorporación, inclusive demográficamente. Tomar el mapa de contagio y de evolución de todo el país y establecer medidas particulares para cada provincia en función de ese comportamiento y de la dinámica productiva de cada una de esas provincias, para que de manera escalonada podamos ir teniendo esa reincorporación. No es lo mismo las medidas que se estén tomando en la Florida que las medidas que se estén tomando en Houston, Texas, que las medidas que se han tomado en el estado de Nueva York, que está obligado a mantener por mucho más tiempo todo y cada una de esas medidas. Hay estados de la Unión en los que usted puede ver inclusive la normalidad, en lo que la gente ve lo que está pasando en esos otros estados, lo ve como si lo estuviera viendo en la República Dominicana, con dolor, pero con una situación muy distinta socioeconómicamente e inclusive espiritualmente. Hay que tomarlo en cuenta, porque si no, lo que va a pasar es que le vamos a aprobar un compendio de medidas y al final el cansancio, el hartazgo, la necesidad y, cómo no, en algunos sectores y subsectores, como ese sector de los comerciantes informales, de los buhoneros, en esos sectores lo que va a pasar es que van a seguir a las calles empujados por el hambre. No solo por el tema de ser desobedientes, que lo han sido altamente obedientes. El gobierno tiene que con sensatez y todo el apoyo para la autoridad, pero con sensatez abrir el prisma de la discusión y entender que los pequeños tienen que ser parte. ¡Llévatelo, Cundo! Y dominicanas. Claro, a ellos no se le ha muerto a un familiar. Que le digan a los familiares, para poner un solo ejemplo, de don Antonio Vargas, que murió por el tema del coronavirus, que doña Rosa, su esposa, hasta hace poco estuvo dando positiva, y la señora